conceptos tienen diferentes puntos, pero la escritura es la escritura no, no niega nada, me hago entender. La escritura es básica, es fundamental en estos aspectos, sino lo que pasa es que son eventos, acontecimientos, y pues como la revelación escritural no está en un concepto literal, no está lineal, ese es el trabajo que hay que hacer en una línea de tiempo, ¿correcto? Entonces lo un poco complejo, pero escrituralmente no siempre está ahí, siempre está ahí. Alguien tiene alguna inquietud antes de entrar al tema, pero hoy vamos a salirnos a mirar otros aspectos de las escrituras dentro del plan de redención que estamos, ¿correcto? Ya echamos una línea, ya echamos una hilera y la idea es esa, es avanzar un poco más y a veces, y muchos quisieran que fuera una cosa lineal y, y ni la misma escritura está lineal, no está lineal, ni las enseñanzas del maestro están lineal, ¿ves? Pero sí es el propósito ordenarlas, darle un orden, darle un fundamento a las cosas. Pero una cosa es el conocimiento de las escrituras en referencia a los temas, a los propósitos. Cuando refiero a tema, me estoy refiriendo a los planes diseñados por él dentro de los eventos proféticos que hay que estar apercibido, pero lo que lleva paz, lo que da tranquilidad, lo que hace que haya el crecimiento espiritual, realmente no es el conocimiento, es la intimidad, es la relación, es la sinceridad, es el acercamiento, es ese despojar, ese limpiar nuestro corazón y comenzar a construir una relación con Él. Eso es lo que da la paz, lo que da la tranquilidad. Inclusive nos deja ver una visión con claridad. Me estoy dando a entender. O sea, el conocimiento escritural al respecto de los temas que van a acontecer o que se está construyendo con ese propósito, te llena de, sí, valga la redundancia, te llenas de conocimiento en el sentido de saber, pero no necesariamente te da el shalom que necesitamos. Y ese es uno de los conflictos, de los problemas que la humanidad tiene, ¿ves? ¿Y por qué? Porque la gente cree que al participar de un grupo religioso, valga la palabra, nosotros no lo somos, o de un grupo, de una religión, piensa que el grupo religioso, la religión le va a cambiar la vida. Y no es así, no es así. Ni la religión ni el Somos grupo te va a cambiar. asintomáticos. ¿Cómo, cómo? Somos asintomáticos A ver, explíquese. porque no pertenecemos a una religión. No nos mueven las señales, no nos mueven las palabras de los hombres, no nos mueve nada que el cuerpo siente, ve, oye, escucha. Sí, sí, Solo excelente, muy escuchamos bien. la palabra del Creador, el Abacadosh, Baruch Hashem. Pero es que eso es claro, Juan, cuando dice mis ovejas oyen mi voz. Y si somos las ovejas de él, debemos escuchar la voz de él, pero ¿en quién? En el hermano, en su palabra. Hay que escuchar la voz de él en el pueblo, ¿sí? Correcto. Pero sin esa soberbia, sin esa altivez, sin esa arrogancia. Lo que estoy tratando de transmitir antes de iniciar en el tema es que lo que hace que me sintonice con él, a veces hay un evento y el evento es una circunstancia, un dolor, un problema,
una dificultad en el hogar, en la empresa, financiero, emocional, sentimental, ¿sí? Esas situaciones son usadas por la vida, por el universo, llamémosle el creador, para sintonizarnos con él. No significa que tengo que pasar por un dolor, por una circunstancia, por una eh, prueba, llamémosle de esta, aunque ya sabemos que es prueba, ¿no? Si yo la estoy causando, no es una prueba. Si, si por mi falta me meto siendo un hombre casado por A o B, o sea, las cualquiera de las anteriores, me meto en dificultad y hago que mi hogar, mi esposa entre en una desconfianza. No estoy pasando una prueba. Eso es una consecuencia de mi desobediencia. Y no puedo calificarla, no estoy pasando una prueba. No, eso es una consecuencia. Y esa consecuencia, la desobediencia mía, mi pecado, me va a llevar a un dolor, me va a llevar a una tristeza, me va a llevar a una situación complicada, difícil. Entonces, ahí yo tengo que asumirlo y enfrentarlo. Y cuando yo asumo aquella situación, entonces me encuentro conmigo mismo, me encuentro con mi realidad. Entonces, cuando hago el arrepentimiento de corazón o busco el arrepentimiento totalmente verdadero, entonces me hallo con el Creador, no con una religión. Y cuando me hallo con el Creador, me hallo conmigo mismo, con mi falta, con mis errores. Y ahí es que inicia el proceso de comunión, de relación, en donde busco comunicarme, en donde tengo ese deseo de orar, de leer las escrituras, de congregarme, de obedecer los mandamientos. No para que se solucione el problema que yo afecté, sino para crecer en mi relación con Él. Y en ese propósito de crecer mi relación con lo que me he encontrado, con el Creador, con esta realidad espiritual, entonces, en consecuencia de mi crecimiento espiritual con Él, de mi acercamiento, de mi relación, es que se van a arreglar mis problemas. No es al revés, es así. Ahora, tampoco hay una, permítame utilizar este término, tampoco hay una regla. Él hace como él quiere, cuando él quiere, con que él quiere. Hay cosas que uno no entiende. A veces él opera con tanta bondad y tanta misericordia con las personas que a veces nos equivocamos y creemos que somos tan especiales. Y, y, y realmente no es así, sino, sino circunstancias que el Padre es bueno y su misericordia es para siempre. El Padre es tan bueno, tan bueno, tan bueno, tan bueno, tan bueno, que obra como Él quiere. Pero quiero decir aquí dos cosas. Uno, no se niega a sí mismo. Dos, no viola las reglas. Y eso es lo interesante del Creador. Y no es la justificación religiosa, que el 99% es un Dios creado por el hombre mismo para justificarse. Mientras el Dios de la religión hace todo y se justifica por el medio, ¿sí? El medio justifica todos sus propósitos. El Dios de Israel hizo todo, hace todo, de él depende todo, pero uno, él no se niega a sí mismo. Dos, no viola las reglas. O sea, eso es interesante. Él crea normas para él mismo sujetarse, no para violarlas. Me estoy dando a entender. Y esa hace la diferencia entre el Dios verdadero y los dioses falsos. E inclusive él dice que no encontró un Dios igual a él. No está hablando del egoísmo, del egocentrismo, de su vanidad. No, está refiriendo a algo semejante a él. No se encontró, no hay. Por eso no hay dioses ni espirituales ni físicos igual al Creador. Él es uno y único. ¿Mm? Porque eso es diferente. Él se sujeta a las normas. Él crea la norma y se sujeta a la norma, vive la norma. La norma es parte del mismo, como su esencia. Entonces no puede negarse ni puede violarla. Me doy a entender. Correcto. Si tienen alguna pregunta de los dos temas de los días anteriores, por favor pueden hacerla, no para seguir allí,
sino para aclarar unos puntos que tengan o unos aportes también son buenos, porque no todo lo alcanzamos a ver o a entender, o por lo mucho que uno haya avanzado, hay unas grieticas, hay unas áreas en donde uno no la ve y que el otro la ve, ilustra, ayuda, aporta, edifica, y de esa manera es que somos edificados. ¿Correcto? A ver, Juanito, ¿tiene algún aporte? El señor Oscar, el señor Arqui, que está ahí, de Yanira, de mí, el señor Pastor, Liliana Tafur, Patricia, ya los que han llegado, ya podemos arrancar con el tema. Otro tema que teníamos, bueno, saquemos el otro que está en la pitadora. ¿Quién me recuerda el otro tema que teníamos en la pitadora? A ver, Patti. Buenas noches, Patti. Recuérdanos cuál era el otro tema que teníamos en la pitadora. Evacuémoslo. Ay, no. Hola, More, ¿cómo están? Buenas noches. Bien, Patti. La verdad, en este momento no me acuerdo, pero sí tenía una pregunta, sobre el anterior, pues es como para que si nos pudiera explicar un poco más. A mí no me queda claro, en todo caso, cuando la palabra dice, si es que es la traducción correcta, que Hasatán anda como león rugiente, ahí se refiere a él, mirando a quién robar, matar y destruir. ¿Ahí eso tiene una relación con el ego de uno o es un ser fuera de uno? ¿Cómo es ahí? Correcto. Porque sí, Correcto. gracias. Lo que pasa es que ahí citaste dos textos. Como león rugiente buscando a quien devorar, está en Pedro. Y en Juan es el que dice que vino para matar, destruir. ¿Sí? Es en Juan. Entonces son dos textos y los dos textos están basados en principio. Si tú te das cuenta, cuando Kefa, el contexto, todo el principio está en el contexto. En el contexto que Pedro dice que Satán anda como león rugiente buscando a quien devorar. Mira bien eso. Toma la figura de león y león y la figura del Mesías, el león de la tribu de Judá. Entonces está haciendo comparación, inclusive el mismo contexto se refiere no a algo exterior, sino a algo interior. ¿Ves? Buscando a quien devorar, dando a entender que el único que cae en esa trampa para ser devorado es el individuo que, que es descuidado, como el hijo que no es prudente, ¿sí? Y eso nos lleva a uno a mirar que dice el libro de Coelet, Eclesiastés, que cazaron las zorras grandes, pero las pequeñas fueron las que echaron la viña. Y eso no es algo al exterior, es algo interior, dando a entender que esas cosas pequeñas o que consideramos pequeñas es la que hace que la viña se destruya. Viña referente a la vida del hombre, o sea, al cultivo que el Eterno tiene en nosotros. Nos compara como un cultivo, Pat. En el otro caso, en el otro texto de Juan, está basado en el capítulo 10. ¿Ves? Él viene hablando del buen pastor, ¿sí? Y ahí donde aquí hace referencia y dice, ahora, ahí sí yo he revisado y el texto no dice, dice que el enemigo vino para matar, destruir, ¿sí? Ahí hace referencia. Pero cuando yo revisé el texto griego, porque en eso tenemos texto griego, el prefijo que aparece allí hace referencia de, no es que viene, sino que está. Siempre todo el contexto judío o hebraico, el contexto de Haxatán aparece, por ejemplo, el capítulo 3, si tú miras, verso 1 de Génesis, Bereshit, dice que la serpiente era más astuta que el resto de los animales. Entonces uno se hace la pregunta lógica. O sea, si es algo que viene, si es algo exterior, ¿por qué aparece ya dentro del huerto del Edén? Y dentro del huerto del Edén, ya la serpiente hacía parte de, no sé, de la decoración, hacía parte del huerto, no era algo que llegaba, algo que venía, sino que hacía parte del huerto, ¿sí?
hacía parte del huerto. Y ahí dice que el hombre fue plantado en el huerto, dando a entender que si el hombre fue plantado en el huerto o fue colocado en el huerto, es la figura del árbol de la vida, ¿sí? Y el árbol del conocimiento, el bien y el mal, es la figura del Hak Satán, de donde opera como, como si algo que ya estaba dentro de eso. Entonces, esta figura es la que hace, Patti, que la gente vea o lo entienda desde el exterior, porque siempre se trata de buscar a alguien o algo para echarle la culpa y no asumir responsabilidad. ¿Sí? Entonces, More, precisamente la serpiente estaba en el árbol, ¿no? bueno, esa es una pintura, Juanito. No lo dice que estaba en el árbol, pero sí dice que estaba en el huerto. ¿Mm? De todos puedes comer, pero de este no puedes comer. Entonces, cuando tú te paras allí y mira toda esta figura, te das cuenta que él está apuntando al árbol de la vida que dice que está en el medio del huerto. ¿En dónde está el árbol de la vida? En el medio del huerto. Y parece que a su alrededor está el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora, cuando uno mira que pareciera que lo mostrara como alrededor, ¿sí? Entonces uno alcanza a ver que es el mismo árbol, el de la vida y el de la ciencia del bien y el mal. Ah, no dice eso, dice conocimiento. ¿Cómo se llama el otro árbol? Conocimiento. Y ahí es que aparece bien y mal. El bien y mal es relativo, pero el nombre del árbol no es bien y mal, el árbol se llama es conocimiento. Entonces uno se da cuenta que el árbol de la vida está conectado y es el mismo árbol, sino que están conectados en diferentes direcciones. Uno, conectado como en la parte espiritual de la vida y el otro está conectado como en la tierra. Y esa es. Ahora, si esto es conforme el relato y es una figura, entonces lo que nos está hablando, pero nos apartamos un poquitico del punto, pero cierro el concepto. Lo que nos está hablando es que cuando se refiere al árbol de la vida, se está refiriendo a la vida, al espíritu que está dentro. El huerto es esta naturaleza, el cuerpo. Así que el conocimiento es el conocimiento de sí mismo que te lleva a conectarte con tu sentido y con tu materia. Es donde opera y es donde está la serpiente. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, uno está conectado arriba y otro está conectado abajo, dando a entender que ahí es la situación. ¿En dónde nos desconectamos nosotros con el Creador si Él habita en nosotros? Cuando determinamos y decidimos vivir la vida, como dice por ahí alguien, la vida loca. Y seguimos nuestros propios deseos, nuestros propios caminos. Entonces nos conectamos con el conocimiento y nos lleva a la ciencia del bien y el mal. Ciencia allí, literalmente lo que está haciendo referencia es justamente eso, es conocimiento. O sea, como el deleite, el deleite de que encontramos que hay en este cuerpo, en esta naturaleza, y ese tipo de placeres. Y eso es lo que nos hace comer de ese árbol. No era manzana, no era pera, no era uva. Tampoco fue el sexo, sino el comer de ese árbol es descubrir las sensaciones y los deleites y los deseos que hay en esta naturaleza física, que es todo lo contrario del deleite que hay en el espíritu. Juanito está ahí. Entonces cerramos, Patti. Si tú miras todo el contexto de las dos citas bíblicas, ¿sí? Está haciendo referencia, uno, a que anda como león rugiente. Anda. ¿Cómo? No es que sea un león. ¿Se ve? Como león. No es que sea un león. Pero este ya, como león, es una apariencia de león, pero es un gatito. Dándose a entender que no te va a devorar, que no tiene con qué devorarte, porque de alguna manera ya fue vencido, ya fue destruido. Pero algunos caemos o caen allí. Es como una ilusión. Es como el gatito que se ve en el espejo
pero no se ve un gato, sino un león, ¿cierto? O sea, esto es como, no es que sea un león, porque el león es nuestro Adón Yeshua. ¿Correcto, Pati? Sí, señor, una pregunta ahí, la religión eh, judía maneja esa misma concepción. Sí, sí, el pensamiento judío en este aspecto antes va más allá. Yo trato de centrarlo. Va más allá en qué sentido, que todo el concepto. Ahora, pero no es monolítica. Así que las bases del judaísmo que está en el judaísmo ortodoxo, jamás mira a Satán como un ser con cuerno y con cacho, ni un ángel que se pervirtió, ¿sí? Ahora, el mesianismo, por sus mezclas que tiene, que su 99% viene de raíces cristianas, con términos hebreos, pues van a tener su opinión, sus diferentes líderes, ¿sí? Van a tener su opinión, pero desde la perspectiva cristiana. Pero netamente, el pensamiento hebraico siempre te va a decir y hacer hará. Y hacer hará, la palabra y hacer quiere decir inclinación. Hará mal. De ahí viene el concepto de mal. Y hacer hará quiere decir la inclinación al mal. Que esa inclinación al mal hace parte de nosotros. Ahora, si tú te das cuenta en el interior, si tú te das cuenta, Fátima, Romanos 7, Rabbi Shaul dice por el verso 22, dice que el querer está en mí, pero no el hacerlo. Pero veo otra ley que está en mis miembros que me lleva a la ley del pecado y de la muerte. Entonces, ese es el pensamiento judío. Y Rabbi Shaul lo cita allá hace 2000 años, dando a entender esa otra ley que veo que está en mis miembros. Miembro quiere decir naturaleza, ¿correcto? Naturaleza. Y eso es lo que nos ayuda, nos deja ver con más claridad, Pat. Naturaleza, es dando a entender que es donde opera ese Haxatán realmente. ¿Mm? ¿Cuál es su campo de batalla? ¿Cuál es su campo y cuál es su propósito? Su propósito es que es hacer su trabajo él, en la cual ha sido encomendado, y su trabajo de Haxatán es ser el opositor. ¿Opositor de qué? ¿O de quién? ¿Del Eterno? Sí, el Eterno es y será verdad. En él no hay engaño, no hay mentira. Entonces los opositores a nosotros, a los hombres. ¿Para qué es opositor? Porque en su propósito, es lo que no quiere que alcancemos nosotros el plan diseñado para cada uno de los seres humanos. Y el plan diseñado es la unión o la fusión con el Eterno. Todos estamos diseñados para eso, que volvamos al Padre. Pero en su función y en su propósito de Haxatán es impedir eso. Pero en ese impedimento, en ese plan de impedirlo, ¿sí? Lo que hace es fortalecernos. ¿Ah? Cada ataque, cada estrategia, cada estratagema de él, lo que hace es que lo conozcamos más, quienes estamos interesados en esta batalla, en esta lucha, que nos preparemos más y cada golpe nos fortalece. Pero eso mismo, ataque, esos golpes, esa estratagema, algo a otros los acobarda y ven otra cosa. Así que ahí está el asunto, ¿sí? Que el fuego, todo es prueba por el fuego, y el fuego al oro lo brilla más, y lo que no es oro lo destruye. Hay dos materiales que permanecen, que es la plata y el bronce, permanecen. No en el estado del oro, pero permanece, pero el heno, el hojarasca y la madera, pues el fuego más bien es combustible, lo pone a arder, o sea, perecen. Entonces, eso es lo que Pablo dice, si somos heno, somos hojarasca o somos madera. O sea, esas tres categorías. Quiere decir que si somos heno, o somos hojarasca, o somos madera, somos combustible, o sea, no vamos a permanecer. Pero si elevamos y transformamos
a plata y bronce, o llegamos a oro, que es la divinidad, entonces eso va a permanecer y tiene su propósito. ¿Correcto? ¿Correcto? ¿A ti? Sí, ¿Hiciste la señor, pregunta? muchas gracias. Sí, Correcto. sí, o sea que nosotros, si nos denomináramos cristianos, estamos años luz del pensamiento hebreo. Y entonces cuando uno, digamos, en su ignorancia se equiparaba en algo como el mismo origen que ellos, pues para ellos debería ser como muy ofensivo, ¿no? Sí, Eso, digamos, les sonaría a ellos absurdo y a nosotros de correcto. pronto nos parecería como algo meritorio. Eso por una parte, pero por otra, yo recuerdo una frase de Baudelaire, el escritor francés, que él decía que el mayor engaño del diablo es hacerle creer a la gente que no existe, pero tenía esa concepción, digamos, cristiana y muy medieval. Es decir, esa imagen del diablo es una producción también de esa tendencia al mal para autojustificarnos y no asumir la verdadera responsabilidad. Esa es la gran Correcto. trampa con la Esa religión. esa es la gran, uff, qué sabiduría. Esa es la gran trampa. Entonces, estos argumentos que si desconocemos al enemigo, podemos caer en su trampa. Más bien, parte de la artimaña de Hak Satan es justamente llevarnos a un pésimo conocimiento, pero desviarnos de o que no asumamos nuestra responsabilidad. Y si tú te das cuenta, ese sí es la base de todo esto, que tenemos que aprender a asumir, porque en la medida que yo asumo mi responsabilidad con mis actos, puedo corregirlos. ¿Correcto, Patti? Entonces, no solamente este escritor, este escritor, eso es muy medieval. Y si tú te das cuenta, la mayoría de esos escritores eran muy, permíteme esa expresión, como utilizando muy diabólicamente, muy de Satanás. Y hablaba mucho de Satanás. Además, si tú te das cuenta, la religión habla más del diablo que el mismo Dios. ¿Sí? ¿Sí, Pati? Hay más Sí, señor. exégesis. Hay más exceso y se habla más y Satanás está más en la boca y hay tiempos de tiempo. Ahora se ha venido corrigiendo, la religión ha venido corrigiendo y corrigiendo y corrigiendo, pero sin embargo ese paradigma es muy difícil de tumbarlo, de derribarlo, de destruirlo, es muy complejo, es demasiado complejo porque se maneja un pensamiento dualista en ese concepto, o sea, si hay Dios hay diablo, si hay bien hay mal, ¿sí? Siempre se maneja ese pensamiento dualista, pero si somos correctos, claro que hay años luces allí, si somos correctos, nos damos cuenta que es un concepto muy relativo, o sea, que hay un absoluto que es el creador, o sea, y ataques contra él es imposible, a no ser que sean los argumentos ideológicos. Por lo tanto, todo hacia abajo es que está la lucha. La lucha no está con el creador, sino con nosotros, ¿sí? Y ya, ahí donde uno comprende que su gran propósito de Hak Satan es que yo no alcance mi propósito. O sea, esa es su misión, pues. Esa es su misión. Y, y mi misión es alcanzar mi propósito en el Creador, volver a Él, a cumplir el plan que Él diseñó para mí. Y si Él me desvía de eso, si Él permite que yo descubra en mí algo, que son las pasiones y los deseos, entonces yo posiblemente no busque el regreso al Padre, sino que me quede y me deleite aquí, en este plano y con esta naturaleza. ¿Ves?
Pero More, cuando habla que el padre de mentira, ¿a qué padre se refiere ahí? Ah, excelente. Pues qué buenas preguntas. Lo mismo pasa, eso está en el libro de Juan, el Evangelio de Juan. Padre de mentira es una referencia judaica. Se recuerda cuando los judíos le preguntaron, le dijeron a Yeshua que ellos no son hijos de fornicación porque son hijos de Abraham. Y Yeshua, eso está en Juan 8. Y Yeshua le responde y les dice, si fueras hijo de Abraham, las obras de Abraham hiciera. Y él dice, vuestro padre Haxatán. ¿Sí? Vuestro padre Haxatán. Entonces, el concepto que se manejaba en el primer siglo como vuestro padre Haxatán, no porque Haxatán lo haya engendrado, sino, sino el desobediente de Torah, el que no obedece Torah, era considerado un Haxatán, un hijo de Satán, o sea, alguien que es llevado o guiado por su inclinación al mal y no guiado por la Torah, que es la inclinación al bien. Entonces, cuando dice, la palabra que aparece allí es Abba Shekel. Abba es padre, Shekel mentira. Abba Shekel es una figura de Haxatán para hacer referencia que Haxatán, o sea, dando a entender sobre el Yacer Hará que todo es una mentira, porque el deleite de la carne es una mentira, eso es lo que dijo Salomón, ¿sí? Dice que todo es vanidad, ¿y vanidad qué es? Una mentira. Ahí no hay palabra nueva, ahí lo están citando. Está citando un principio. O sea, todo es vanidad. Dice que todo lo que hizo debajo del sol y se deleitó y lo practicó. ¿Y qué es lo que halló? Que es vanidad. Así que todo aquel que se deja guiar por su naturaleza carnal, por sus deseos, ¿a dónde es llevado? ¿Sí? A una vanidad. Y una vanidad es una mentira. Así para nosotros es una realidad en el momento que lo sintamos y lo vivamos. ¿Mm? Por medio de los sentidos, lo que vemos para eso es una realidad, lo que oímos es una realidad, lo que sentimos es una realidad, lo que gustamos es una realidad, lo que olfateamos es una realidad, pero cuando lo presentamos en el principio claro, simplemente es un sofisma de distracción, mientras no se han redimido los sentidos. Porque si los sentidos están conectados con la materia, Pati, con la naturaleza física, a lo único que nos va a llevar es a deleitarnos, ¿sí? Porque el cuerpo solo obedece a esos caballos. Me decía la paisa que estas arepas con mantequilla a 100 pesos. Eso no es nada más, no es nada más, nos lleva a ese deleite y a llevarnos a ese deleite nos desbocamos. Y aunque creamos que percibimos una verdad y aunque creamos que percibimos una realidad, lo único que estamos es ahondando es en nuestra propia vanidad, en nuestro deleite. Así que el diseño del espíritu o el espíritu solo se deleita espiritualmente en el propósito del creador y ese deleite es superior a cualquier deleite físico o sensitivo, a cualquiera, por lo más sensacionalista que sea, ¿correcto? Y ahí es donde se dice que cuando uno descubre o experimenta el deleite espiritual no vuelve atrás. Quiere decir que los que volvemos o vuelven atrás es porque no hemos encontrado o no nos hemos hallado o no hemos experimentado este deleite que sobrepasa el entendimiento, sobrepasa la capacidad emocional e intelectual del hombre y que hay más allá. Por ejemplo, esto, el obedecer sus mandamientos es un deleite. David dice, en tu ley me deleitaré. O sea, dicho en palabras más simples, en tu Torah es mi deleite. O sea, tu Torah es mi deleite, o sea, entender eso, comprender eso, nuestro ser espiritual se deleita. Eso es lo que dice David, es mejor un día en tus atrios y 1000 no fuera de ellos. O sea, él se deleitaba tanto en el Creador, en la obediencia al Creador, en entender al Creador, que era el propósito de su vida. Por eso escribió 72 salmos, ¿sí? Mientras otros se deleitaban en otras cosas. O sea, ahí pues ya no, ya son reglas o líneas
que uno dice, pero venga, ¿qué pasó aquí? Sí, aquí, por ejemplo, estamos en la comunidad y estamos en el estudio. A algunos les puede parecer, ¿qué? Comerse una chuleta de cerdo, qué delicioso. Otros por el mandamiento decimos, hoy no, cerdo no, ¿cierto? Puede ser muy rica para lo que sea, pero no, yo prefiero obedecer al Señor. ¿Sí me hago entender? Entonces nos deleitamos en sus mandamientos y ya para nosotros sus mandamientos es un deleite, obedecerlos. Y para otros es una carga, es un problema. ¿Sí me estoy dando a entender, Pati? Sí. More. Sí, More, completamente. Correcto. Alguien dijo sí. ¿Quién es que dijo sí? Sí, acabo de entrar hace un momentito, More. ¿Quién? ¿Con quién? Yo le quería preguntar, tengo una gran duda. Por favor. El jubileo no es de 49 años. Por favor. Jubileo. Su merced, ¿me regalas tu nombre, por favor? Sí, soy Aurora Bueno, a tus órdenes. Hola, Aurora, cuéntanos. Hola. Sí, quería yo preguntarle, tengo una gran duda. Si el jubileo, yo siempre había sabido que era de cada 49 años. Y una amiga me dice, no, cada 50. Sí, es 7 más 1. 7 más 1, o sea que son 50. 7 más 1. Ajá. Porque estamos por celebrar el 120 jubileo, ¿verdad? A ver, ¿de dónde tienes información, Aurora? Pues mire, una amiga me lo mandó. Entonces me mandó un escrito y encontré esta liga con ustedes, me metí y me estoy encontrando con una gran sorpresa y agradable sorpresa de Qué todo bueno. lo que usted está explicando. Pero entonces dije, él me puede decir si es cada 49 años o cada 50 y que me diera una pequeña explicación si es Bueno, que se puede. Claro, aunque tenemos unos temas y ahorita estamos aclarando unas cosas, pero abramos una comilla allí, una pestañita, y esto, la palabra jubileo en hebreo es Yobel. ¿Cómo suena? Yobel, ¿cómo suena? El señor del tablero, si nos puede ayudar, por favor, con los términos hebreos. Yobel. O allí colóquelo, por favor, Juanito. La palabra Yobel quiere decir jubileo. El jubileo está basado en unas normas dentro de la Torá. Jobel, no, jubileo. Yobel. Este Yobel quiere decir jubileo, o se traduce jubileo, que son unas normas, y estas normas están basadas en la Shemitah. La Shemitah es un ciclo de 7 años. Entonces se cuenta 7 por 7, 49, ¿cierto? Sí, cierto. Correcto. Entonces esos 49 años, y ahí dices más uno. ¿Qué significa? Que al cumplir 50 años, todo se devolvía. El propósito es que haya redención, ese es el plan de la redención. El propósito es que haya redención. Entonces, cada 50 años, las personas que se habían enriquecido injusta o justamente, y los que se habían empobrecido injusta o justamente, todo volvía a su dueño, al final, a quien se le había dado. Como todo esto está basado en los principios de la Torá, y entonces los principios de la Torá es que el Eterno le dio tierra a las 11 tribus que conquistaron la tierra de Canaán, y eso fue su herencia, y a la tribu de Leví, a los servidores, no le dio tierra, no le dio herencia, él era la herencia, entonces ellos tenían que diezmar. Los que tenían tierra y eran ganaderos, eran agricultores, entonces ellos tenían que recoger, sembrar la tierra 6 años y el 7º año dejarla descansar, y así cada 6 años que se trabajaba, se descansaba, ¿sí? Y de esa misma manera se recogían los diezmos y se recogían las ofrendas, y el propósito era llegar. Entonces, si el dueño de la tierra, que por pereza, por lo que sea,
no cultivaban la tierra, caía en pobreza, y eso hay muchos testimonios escriturales que se vendían, terminaban vendiendo la tierra, ¿sí? Y quienes los que tenían posibilidad financieramente compraban la tierra, tenían el derecho de usar la tierra, de sacarle provecho a esa tierra que estaban comprando, pero esa tierra no la estaban comprando en sí mismo, porque al cumplir el año 50, llegar el Yobel, el jubileo, tenían que devolverle eso al dueño original. Si estaba muerto el dueño original, pues a sus descendencias. De la misma manera, los que vendían como esclavos tenían que cumplir 50 años de trabajo y devolverlo. Pero como todo pueblo y como todos los seres humanos, echa la ley, echa la trampa, entonces algunos ya, por ejemplo, faltando 2, 3 años del jubileo, pues vendían la tierra, porque sabían que a los 2, 3 años que faltaban tenían que devolvérsela, o el mismo año. Entonces, eso era un tema de contabilidad, pero también de redención, y tenía un tema de justicia, ¿sí? Porque si operaba el que vendía la tierra en injusticia, generaba un problema que eso era con jatá, o sea, lo llevaba a la muerte porque estaba robando, pero también el que compraba la tierra también tenía que llevar la contabilidad en los tiempos que estaba llevando. ¿Sí me estoy dando a entender? Sí, ¿cómo no? Correcto, Sí, correctísimo. correcto. Entonces esto es, más o menos el jubileo en Israel se dejó de contar, ya que Israel más o menos se desaparece en el año 132, que fue la última guerra judía romana, con el rabino Akiva y el general Bar Kokhba, con Magencio, el emperador. Entonces eso viene el exilio más grande de Israel, que se fue a la Galut. La palabra Galut quiere decir dispersión. Y hubo esa dispersión que justamente vuelve en el año 1948, el 9 de marzo. Sí. Vuelve la nación y dice, y se cumple la profecía que una nación nacería en un día. Entonces, como no se había celebrado y la contabilidad se había perdido por imagínate, casi 2000 años, entonces, en del 48 para acá, eso es una norma que toca regularla y aún no la ha regulado. Del 48 para acá, 50 años más o menos da en el 68. Sí. Entonces se cumplió el 90 y algo fue, se cumplió el primer jubileo. El primer jubileo. Pero entonces hubo una discusión dentro de los sabios de Israel, de nuestro pueblo. Porque aunque en el 48 las Naciones Unidas, después de la Segunda Guerra Mundial y las votaciones de los países no alineados y alineados, que termina Israel reconociéndolo como una nación y le dan ese derecho de nación, ¿sí? De todas maneras, los que gobernaban en Israel eran los aliados de Inglaterra, llamado posteriormente la Liga Árabe, y posteriormente va a pelear el señor Yasser Arafat y va a montar en el 1985, 82, lo que se llama la Liga, la Liberación por Palestina, OLP, y ahí se monta recién el Estado palestino, que hasta el día de hoy no ha sido reconocido. Entonces Israel retoma Jerusalén como capital, porque hasta ese momento Jerusalén no era capital de Israel. Por eso era que todas las naciones del mundo no podían tener hasta el día de hoy, aunque este año pasado cambió un poco, no podían tener embajada en Jerusalén, que es la capital de Israel antañamente, sino en Tel Aviv. ¿Sí? Sí, correcto. En estos años pasados, en Tel Aviv. Y en el 48, del 48 hasta 1969, que fue la Guerra de los 6 días, conocida como la Guerra de los 6 días, fue que Israel retoma Jerusalén como capital nacional de Israel. ¿Ya? Sí, ya. Correcto. Entonces, algunos consideran que el jubileo se debe contar para que se cumpla esta profecía que está en el libro de Daniel,
que el incircunciso no hollará la tierra santa. Hollará significa pisotear. Por lo tanto, Israel debería de reclamar toda la tierra y tener tierra con la nacionalidad de judía o hebrea para poder declarar que Jerusalén es capital de Israel, y entonces desde ahí se daría el jubileo. Quiere decir que del 68, 69 hacia acá, se cumplió ahorita 50 años. O sea, ahí tenemos el primer jubileo, ¿correcto? No hay tres, no hay dos. Sí. O sea, iríamos para un 2 del 48, porque el 48 más 70 serían 2018, estamos recién en el 72. Iríamos faltarían 72, 8, serían 28 años para el segundo jubileo, si contamos el 48, pero no se puede contar del 48. ¿Ahora sí? Sí, fíjese, yo le preguntaba esto porque vi una nota en donde decía que después de 120 jubileos se llega al año 6000, y entonces que estamos a punto de cumplir el año 6000 para que regrese Correcto, el milenio, exacto. para que, ¿verdad? Entonces, esa era mi duda, dije, entonces estamos a tiempo, esto ya va a suceder, ya vendrá el Señor a reinar aquí en la tierra, y pues esa era mi duda, simplemente. Perdón que los interrumpí con el tema que llevaban, no sabía yo. No. Pues me imagino que muchos no lo habían hecho la pregunta, pero quedaron ilustrados, me imagino. Pero sí, eso es el Talmud. El Talmud es el que dice que 120 jubileos completaría 6000. Pero es que el Salmo dice que un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. No dice que son 1000, dice como 1000, como 1000. Sí. Nosotros somos justos en la contabilidad. Me recuerda otra vez tu nombre, se me fue. Aurora, a sus órdenes. Soy Como la Aurora. aurora. Ya no se nos va a olvidar. Aurora, si somos justos en la contabilidad de los moedín, que en hebreo significa tiempo, si somos justos, el Mesías llegó justamente en el milenio cuarto, o sea, en el año 4000. Sí, exacto. Ajá. Es por eso que Roma, cuando mandaron a Dionisio, que era el historiador de Roma en su momento, posteriormente fue Sutonio, el que escribió los 12 Césares, él es el que escribe, esto yo te estoy citando esa historia. Ajá. Y Sutonio comenta en el caso de este historiador, y dice que él preguntó cuántos años tenía el Jesús, el Cristo, y le dijeron 30, pero es que Yeshua no tenía esa edad. Entonces dijeron, listo, entonces ponga el año 0. Y se contó del año 0 para acá, y del año 0 para acá ya estamos prácticamente en el año 2020. Pero si tomamos ese tiempo, sería incoherente, porque en el año que nuestro Adón nace, Herodes muere, y Herodes no murió en el año 1. Quiere decir que nuestro Adón no nació en el año 1. Nuestro Adón nace más o menos en el año 4, de 5 a 4 antes de la era cristiana o de la era común. Porque esta contabilidad nos introdujo fue Grecia. Grecia como todo imperio, Alejandro cambia la contabilidad que el pueblo hebreo llevaba lineal, ¿sí? Así que para el pueblo hebreo, desde Adán hasta Yeshua hay 4000 años, pero el pueblo griego que inició posteriormente marcó totalmente la contabilidad, y por eso hay un cambio en esto. Así que, por ejemplo, cuando Israel sale de la cautividad, llega a ser cautivo, eso fue en el año 516. Habla de 70 años de cautividad. Si a 516 le quitamos 70 años, entonces nos da casi 400 algo cuando sale. Así que cuando nuestro Adón Yeshua llega y nace, más o menos entre el año 5 a 4. Entonces, llamémosle 4, 3, 2, 1, 0. Allá hay ya 5 años, ¿sí?
2020 estaríamos, así, una pésima contabilidad, seríamos 2025. ¿Ves? Eso Sí. que hace falta aquí unas cosas. Entonces, justamente tendríamos que tomar unos tiempos para hablar de la cifra y de los tiempos del Eterno para mostrar los años y los tiempos que nos estamos acercando. Pero sí te puedo decir con certeza, ya los 6.000 años se cumplieron. Realmente estamos en los años de misericordia. Estamos en los años de misericordia porque cuando el Eterno prometió sacar a Israel de Egipto, que le dijo que a los 400 años, pero Israel salió a los 430, o sea, hubo 30 años más de gabela. Sí. Estamos en unos años de bondad, de misericordia, que realmente sucede, y sucede porque esta es la generación robusta. ¿Sí? Ahí estamos, mi querida. Muchas Señora, gracias. Correcto. ¿Alguien más? Sí, More, quería preguntar algo sobre lo que están hablando. Esto del 50 también tiene que ver lo mismo de lo que conocemos como el Pentecostés, como la redención del pueblo. Sí, señora, pero una cosa es Shavuot y otra cosa es Yobel, pero hay una similitud allí y hay una enseñanza muy profunda allí. Sí, señora, cuéntenos. Ok, no, solamente quería como este puntico saberlo si era, digamos, si va por la misma línea. Toda verdad debe tener 2 o 3 testigos. Toda verdad tiene que constar 2 o 3 testigos. Si no presentamos estos testigos, entonces la verdad queda media, no queda fundamentada. En ese orden de idea, si tú te das cuenta, por eso se repite 2 veces la fiesta de 8 días. Primero, panes sin levadura, que tiene 7, que es pesas, 8, y Shavuot, y Sukkot. Sukkot inicia el día 15, más 7 terminaría el 22, y el último día se llama Simchat Torah, que sería 8. 8, que es símbolo del nuevo comienzo, está repetido allí. Lo mismo aparece con Yobel y Shavuot. Entonces, Yobel se cuenta 7 semanas de 7, que son 49 más 1, que sería 50, y de la misma manera se cuenta después del Bikurín, que sería resurrección o primicias, que celebramos. Se cuenta 7 semanas de 7, que son 49, más el día que se da, que para 50 es Shavuot, Pentecostés, traducido al griego. Entonces, ahí mira que se repite. Entonces, estas enseñanzas o estos principios aparecen con el propósito de una llave, de darnos a entender que toda verdad debe constar con 2 o 3 testigos, ¿correcto? Ok, sí, señor, muchas gracias. More, quería también decir algo. Digamos, sé que nada se sale del tema porque todo va unido. Yo miraba acá algo en Santiago 4, ¿qué es? 4:6. Dice que resistid al diablo y él huirá de vosotros. Entonces, yo digo que resistir a digamos, esa parte es con la verdad. Para resistir, digamos, lo que leíamos también hace un momento, digamos, las leyes que están impuestas en mi cuerpo, para que ellas no gobiernen, digamos, lo expreso de esa manera, ¿no? Para que no gobiernen en mi ser, las debo resistir, pero ¿con qué las debo resistir? Con una verdad. Al estar en esa verdad, quiere decir que puedo resistir. Y dice que huirá de vosotros. Eso nos trae libertad. Quiere decir que si yo estoy en la verdad, esas leyes que también están impuestas en mi huerto, entonces se van yendo lentamente hasta que ya no digamos, ya hacen parte de mi vida, pero no de la forma que de pronto siempre las he visto que me hacen daño, sino que todo lo contrario.
me fortalecen cada día más y me dan el conocimiento del nivel que voy alcanzando para llegar a ese punto 50. Bueno, correcto. La palabra griega para esa expresión, resistir, hace referencia a la misma palabra que aparece con el Adón Yeshua, cuando dice que fue probado por Satán, y noten bien que las tres niveles de prueba o las tres pruebas que tuvo, hubo una resistencia. ¿Y cómo él resistió? Resistió, escrito está, no solamente de pan vivirá el hombre, al Señor tu Elohim adorarás y a él solo le servirás. ¿Sí ves? La forma de resistir en nuestro Adón Yeshua fue con la Torá, con la palabra. La única manera de resistir es eso. Resistir es presentar defensa, y la defensa que presentamos es el fundamento de la escritura en donde estamos, porque sí nos va a mover si no tenemos este fundamento, sí nos va a llevar a un terreno de dualidad y de incredulidad, que esa es otra área de Satán llevarnos, ¿sí? Decir, siempre intentamos y estamos en la misma, usted habla y no pasa nada, o siempre oramos y no sucede nada, porque la incredulidad es igual. Inclusive la palabra para traducir incredulidad, que es lo contrario de la credulidad, es justamente del pueblo de donde era el Amalet. La palabra Amalet traduce incredulidad. O sea, que es todo lo contrario a la credulidad, a la emuná, a la confianza, a la seguridad. La manera de resistir, sí, la manera de resistir es con la palabra. Por eso es que la palabra del Mashiach abunde en vosotros. Si la palabra del Eterno abunde en nosotros, entonces tendremos una herramienta para resistir a este día malo, a esta acechanza, a estos dardos del enemigo. Ahora, los dardos no es que literalmente te va a tirar dardos, sino que va a presentar estos argumentos y todo va a ser una guerra interior. ¿Y en dónde está sucediendo esto? En nuestra mente, en nosotros. En nosotros. En nuestros pensamientos. Ahí donde te va a decir que eres miserable, pero ahí donde tú tienes que fortalecerte, que tú caminas en la Torá. Pero cuando tú caminas en la Torá no tienes que hacer mucho. La Torá es como una muralla, es como un cerco, es como unas paredes de tu casa que te protege del frío, de la lluvia y del calor. ¿Sí? Eso es lo que traduce. Se llama muros. ¿Sí? Los muros de la Torá es la protección. Mientras tú estés obedeciendo Torá, no tienes que pararte y decirte, te reprendo y te echo fuera y demonios suchos, cochinos, te reprendo, papá. Sansuña. No tienes que hacer nada de esas cosas. Vive la Torá, aplica la Torá, se uno con la Torá, y la Torá es el medio de resistencia para el Yaser Hará. Inclusive, el mismo texto dice que la Torá es la que te fundamenta eso. Arki, cuando nuestro Adón muere, nuestro Adón tiene 33 años, va para 34 años. Bueno, el concepto de morir es una figura, porque él dice que nadie le quita la vida, que él la pone y la vuelve a tomar. Sí, él la puso y la volvió a tomar, porque la única manera de morir es cuando se está en pecado, y el Adón no pecó. Quiere decir que el Adón alcanzó la transformación en vida, por eso pudo perdonar pecado y no necesitaba morir, pero para eso tenía que bajar al corazón de la tierra y quitarle las llaves al Satán, o sea, a quitarle las llaves de la muerte, para poder mostrar que la muerte tiene que ser vencida. Tenía 33 años, iba para 34, pero no era el año 33, era el año 29. ¿Listo? ¿Arki? Correcto. Entonces, Bellita, a veces este tipo de preguntas, este tipo de inquietudes nos ayudan más a redondear cosas, a comprender cosas y a enfocar las escrituras dentro de la base, ¿sí? Eso es resistir. Ahora, si tenemos Torah y vivimos Torah y aplicamos Torah, ¿sí? Como un amigo dijo por ahí, hay que vivir el mandamiento, pero a veces la gente entiende equivocadamente.
mandamiento no es que él manda y yo miento, no. Es por eso que la Obedecer. palabra, ¿cómo? Es obedecer. Sí, pero la gente lo entiende todo al revés, mandamiento. Ajá. Entonces, no, yo vivo el mandamiento. Claro, pues él manda y yo miento, desobedezco. Entonces, vivo pidiendo, ay, Señor, ayúdame. Ay, Señor, esto. Si yo aplico la misma en mi vida y me vuelvo la Torah, o sea, en hebreo se dice Ish Torah, un hombre Torah, un hombre o una mujer Torah, entonces esa es la guerra espiritual. Uy, totalmente, digamos, cuando andamos así, digamos, estamos confiados y seguros. Por eso dice que como león. No tenemos miedo. Sí, correcto. Por eso dice que estamos como el león, confiado y como la sierva de la mano de su señora, dando a entender que cuando tenemos esa confianza, esa seguridad, que es lo que la Torah nos brinda, entonces vivimos o estamos en esa confianza en el Eterno. Ya estamos, o sea, esta yeshiva, la palabra yeshiva, que es lo que estamos tomando, significa instituto, significa es estudio. Esta yeshiva, vamos a ir separando, y estamos separando para iniciar dos, y ya Juanito, ya tenemos la lista, ya tenemos las reglas, porque pues algunos van más avanzados y otros están llegando nuevos, y así que vamos a iniciar con los nuevos, vamos a iniciar desde cero, que inicien desde el ABC, para que tengan el ABC, para que se fundamenten, ¿sí? Y no vamos a dejar, así ya se abra todo, no vamos a dejar estas clases por la web, vamos a tener todos los días por la web, y la parashá pues la vamos a tener en el lugar que estamos hasta donde el Eterno nos permita, ¿correcto? Gracias. Y si pues seguimos, señores, ¿quién habló allí? Yo, Luz, maestro, que gracias. ¿Por qué, Luz? Cuéntame. ¿Por qué? Pues porque me parece maravilloso poder continuar con las clases así virtualmente, porque ha sido este tiempo maravilloso para todos. Entonces te doy gracias. Sí. Yo espero, no, al Eterno, yo espero que continuemos y mirar cuántas personas podemos estar y poder continuar con los estudios, pero con los nuevos vamos a iniciar el ABC, porque es que aquí hay un punto, ya estamos casi en un bachillerato y nos llegan de kinder, ¿cierto? Entonces dice, me confundo, no es que haya una confusión, sino que se atrofia porque no podemos pasarlo desde una lectura literal, de una comprensión dogmática a un nivel de la ciencia hebrea, del conocimiento hebreo, que lo que va a hacer es aclararte la visión, ayudarte a entender el propósito del Padre y de las escrituras en general, ¿sí? Como la hermana pregunta, por ejemplo, eso es una pregunta ya muy amplia, que algunos quedan, bueno, ¿y qué es eso? ¿Qué es el jubileo? ¿Qué es eso? ¿Por qué? ¿Y para qué? Y eso que estoy dando una explicación simple, y algunos quedan como, no entiendo, me confundo. Y no es que haya una confusión, sino un nivel de conocimiento más profundo hace que suceda aquello. Pero cuando hay un buen maestro, el maestro tiene la capacidad, porque un maestro no es el que le dice al estudiante, llegue a mi nivel, sino que desciende al nivel del estudiante y eleva la conciencia y el conocimiento del estudiante a todo el punto, y eso es lo que se hace, darle comida a todos, ¿sí? Escuche bien esto, entre lo simple y lo profundo es lo simple y lo simple es lo profundo. Quiere decir que entre más simple expliquemos las cosas, es lo más profundo que podemos entender. Y en esa profundidad, lo simple ayuda a que entendamos esas profundidades. Entonces, estamos para eso. Vamos a continuar con esto, con todo, y vamos a tener unas listas y vamos a ayudar. Correcto. Entonces, pues redondeemos, ya que redondeemos las cosas, ya que estamos aquí. Por ahí dice, tomó una instantánea. Bueno, alguien, Arqui de Cali nos dice
¿cuántos años tendría? Arki. Él murió más o menos de los 33 a los 34, pero no era el año 34. Era como más o menos el año 29, 28, 29, ¿sí? De esta era. Aunque el concepto de era es complejo, porque los tiempos los hombres los han marcado, no las escrituras, no el eterno. Hay un tiempo lineal, y eso sería otros puntos para entender todo esto, para los nuevos ABC. Por ejemplo, mirar los tiempos están basados allí en Génesis 5. Por ejemplo, el diluvio fue en el año 1600. La Torah más o menos llega a 2400. El rey David reinó casi en el 2000, 2900 al 3000. El Adón Yeshua llegó más o menos al año 4000. Específicamente, estos eventos suceden el final de los milenios. Y finales de los milenios suceden cosas extraordinarias. Si ustedes se dan cuenta del milenio que hubo de Yeshua hacia acá, sí, hubo muchas guerras y muchas situaciones. Y esto nos lleva a que estamos terminando el 6º milenio para iniciar el 7º. Y es por eso que estamos en esa transición. Yo diría, no sé si conocen el río Magdalena, que es el río que pasa todo Colombia, nace en los macizos colombianos, allá en Popayán, arriba en las montañas. Sus afluentes se van uniendo y van llegando hasta acá para formar el Bajo Magdalena y el Magdalena, y desemboca en el Atlántico en Barranquilla. Y allí en esa unión del Atlántico y el río Magdalena se llama Bocas de Ceniza. Y justamente nosotros estamos ahí desenfocando, así como Bocas de Ceniza, que uno mira, se para allí en Bocas de Ceniza y ve cómo el río irrumpe las aguas del mar del Atlántico, y cómo el mar Atlántico se introduce hacia el río Magdalena, ¿sí? Y esas aguas ahí no son ni dulces ni saladas, son salobres. Así estamos nosotros, estamos finalizando los tiempos, y en estos tiempos que finalizamos, entonces se introduce una cantidad de cosas, y esas son las problemáticas que tenemos, ¿sí? En esas afluencias de conocimiento, de tiempos, de cosas, y que el hombre siempre ha querido meter su mano. Y me gustó la palabra de Patti, años luces de comprensión. Claro, ¿sí? Entonces quiere hacer prevalecer el dogma que ha tenido. Pero es que los tiempos nos llevan a la renovación, y la renovación nos lleva a volver al principio. Así que lo que nosotros estamos haciendo, que es complejo, que es difícil, es restauración de algo que no es que se ha perdido, se dejó de enseñar, y esto tiene por medio casi 1800 años. Así que hemos retrocedido en el tiempo 1800 años atrás para ver qué sucedió, qué pasó, para restaurar. Y esa es la complejidad de esto. Y claro, en 1800 años se ha forjado una cantidad de cosas, de situaciones, y eso genera toda esta problemática. Eso es lo que genera toda esta problemática. ¿Cuál problemática que ha generado? Esta, de creencia, de dogmas, de doctrina. Y cuando uno se acerca, como les vuelta, repito, se acerca a todos estos temas que hemos retocado en estos tiempos, y que vamos a seguir tocándolo, porque algunos creyeron que ya entendían y no hemos entendido ni papa. Al retomarlos, nos damos cuenta que no es el tema escritural, sino dogmático, comprensivo, ideológico y de traducciones, porque muchas traducciones, en su afán, nos han desviado de las traducciones y nos desvían, y de ahí se han formado doctrinas, y eso es lo que nos ha hecho entender las cosas equivocadamente. Pero Baruch Hashem por eso, Baruch Hashem por eso, porque nos ayuda. Ahora, yo en días pasados decía, y escuchen bien esto, y voy a decir esto con detalle y anótelo. Hay un principio hebraico que dice que cuando uno se come la palabra del Eterno, dejan de ser del Eterno para ser uno, de uno. Por eso es que Yeshua dijo mi evangelio, por eso Pablo dijo mi evangelio. Eso dice, y lo que quiere decir, no solamente que tomó la causa, el propósito, sino que lo hizo para sí mismo. Por eso Rabbi Shaul dijo mi evangelio, el evangelio de Pablo,
No, el Evangelio es del Eterno, es eterno. Es más, ni siquiera es de Yeshua, porque el Evangelio ya estaba antes que Jesús venga. Ya estaba el Evangelio. La palabra Evangelio, que se traduce al griego, lo que quiere decir en hebreo es besorá, y la besorá es la noticia, esa noticia ya estaba. La diferencia de esta noticia es lo que Yeshua le introdujo a esto, que se llama besorá hagedulá. ¿Qué traduce besorá hagedulá? Traduce es el Evangelio de redención. Quiere decir, la besorá hagedulá es la redención, y eso Yeshua lo introdujo. ¿Por qué? Porque él sí trae la redención. Él hizo redención, él redimió, y su vida es toda la redención, que es el Goel, que tiene que ver con la pregunta de la hermana Aurora, que es Yobel, que es redención, devolver las cosas, ¿sí? Es en donde dice capítulo 2, verso 14 del libro de Hebreo, y si lo leen, si alguien lo lee, por favor, léalo para tener un pequeño midrash aquí, para que hagan preguntas y podamos responderle. Juanito, ¿estás, por favor? Léenos Hebreos 2:14. Por favor. Dice, en Dale. una versión que se llama la DA. Esa es la DA. Por lo tanto, por cuanto los hijos comparten carne y sangre, él se hizo como ellos, y por su muerte hiciera inefectivo al que tenía el poder sobre la muerte. Este es Hasatán, y librará a todos aquellos que por el temor de la muerte habían estado en esclavitud. En verdad es obvio que la mentira no toma control de los malajim para ayudarles. Por el contrario, él toma el control de la cera de Abraham. Por lo cual... Gracias. Sigue. Termina la idea. Por lo cual tenía que hacerse con sus hermanos en todo para que pudiera convertirse en el Cohen Gadol, misericordioso y con llenura de fe en el servicio de Hashem, haciendo cápara por los pecados del mundo. Toda raba, Juanito, gracias. Eso es una versión muy hebrea. Noten bien que dice que él mismo participó de carne y de sangre para poder destruir a aquel que tenía el imperio de la muerte. O sea, esto no es un Dios hecho hombre, es un hombre que alcanza la divinidad o que descubre la divinidad en sí y trabaja para que haya esa pureza de divinidad, y por eso obró de esa manera. Este es un buen pasur, diría Dellita, para entenderlo con claridad. Un buen verso. Sí. En Juan 14:24 dice, el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me ha enviado. Sí, cuéntame. No, sino era para decir lo que su merced estaba diciendo de que nuestro Adón no ni siquiera dio sus propias palabras, lo que enseñó fue las palabras del Eterno, ya estaban escritas. Es que nuestro Adón no podía enseñar sus propias palabras. Ajá, pero hay muchas personas que lo ven de esa manera. Claro, pero porque como dijo Patricia, porque hay años luces de oscuridad. Incluso hay gente que dice no, que es el Evangelio del Señor, mas no ven que es digamos, el mensaje del Eterno puesto desde el principio. Por eso estoy haciendo esa claridad. Por eso estoy haciendo esa luz. Por eso está luz ahí, dándonos luz. Por eso yo les leía, de pronto para los hermanos, es sí. Juan 14:24.
Correcto. Entonces. Que hay digamos, si nos detenemos a leer ahí esos pasajes, vemos de que hay bastante mal traducción, ¿no? Entonces dice como decir el 15, dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra, y esa palabra es por la Torá, que os he hablado. Claro. Entonces, cuando uno la ve de que es la Torá, cambia un poco, digamos, el pensamiento, ¿no? Un poco, Yeyita. Un poco. Mucho. Tiene que dar un giro 360 grados. ¿Mm? Claro, Baruch Hashem, porque comienza uno a ver, porque, digamos, hay otra parte más adelantito que dice, si permanecéis en mis palabras, pero si decimos, si permanecemos en la Torá, entonces dice, permanecéis en vosotros, ¿sí ves? Entonces va uno como poniendo esos punticos y se aclara muchas preguntas ahí. Claro. Eso es lo que se llama la restauración. ¿Cómo? En el 14:21 dice, el que tiene mis mandamientos, pero yo me pregunto, ¿pero cuáles mandamientos? Yeshua no dio mandamientos. No. Entonces es en los mismos del Eterno. Y los guarda. Pero lo que está haciendo referencia es que Él los ha vivido, Él los ha aplicado, por lo tanto son de Él. Exactamente. Más no porque salgan de Él, sino que Él se hizo viviente, se hizo esa Torá encarnada, la encarnó. A la encarnada hace referencia como si fueran de Él, pero son del Eterno. Eso se llama restaurar, Deyita. Estás haciendo un buen trabajo de restauración y eso te ayuda y a todos. Eso que está haciendo Deyita ayuda a tener una mejor comprensión del texto. ¿Sí? Porque el tema es mental allí, porque si una cosa es leer lo que dice la Torá, otra cosa es leer lo que dicen las palabras. Entonces eso ayuda que ya la Torá ya estaba. ¿Y en dónde puede fundamentar esto? Deuteronomio 18:18. Dice, Moshe dice, el Eterno nos levantará un profeta y pondré mis palabras en la boca de ese profeta. Hechos 4, el escritor de Hechos, que es Lucas, y el expositor, que es Pedro, dice, y este es el profeta que dijo Moshe, haciendo referencia a Yeshua. Dice, entonces, las palabras no son de Yeshua, es el Eterno que puso sus palabras en su boca. O sea, Yeshua fue un estudioso de la Torá, tomar en primera persona las palabras de la Torá y hacerla su propia palabra. Baruch Hashem. Correcto. Sí, toda rabada de ellos. No, a ti. Entonces continúo y démosle unos minutos más y las preguntas. Retomando capítulo 2, verso 14 del libro de Hebreos, hasta el texto que lo leyó Juan, que es creo que hasta el 8. Dice que él tomó de la misma naturaleza, o sea, se hizo de la misma naturaleza. Vino. Pero ¿cuál era el propósito? Porque la única manera de vencer a la muerte es estando en la misma condición mortal del hombre. No fue un Dios que se despojó de su divinidad y tomó una humanidad. Un hombre que encontró la divinidad y trabajó para alcanzar la divinidad. Eso es lo que la Escritura presenta. Y la única manera de lograr esto, señores, es que descubramos en nosotros la divinidad que habita, que obra, que opera, que está en nosotros para poder avanzar en este propósito. Baruch Hashem. Repito, es la única manera de salirnos de nuestros problemas, de nuestras dificultades, inclusive de las aflicciones de este mundo. Si logramos aquello, alcanzamos la paz, la tranquilidad, el gozo, la alegría en medio de todas las circunstancias y podemos ser ejemplo de otros. Ahora, en medio de las dificultades, tener ese gozo, esa alegría, esa felicidad
hace que el resto de la humanidad se afecte para bien. ¿En qué sentido? Porque ellos van a ver que en medio de todas las dificultades que estemos pasando, nosotros tenemos la confianza en el Eterno y tenemos la ley, el gozo en el Eterno, por su Torah, por sus mandamientos, y eso hace que el resto diga, no, hay que buscar al Dios de Israel, hay que buscar al Dios vivo, y eso nos ayuda. Baruch Hashem, si alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud, puede hacerla, y le vamos a dar hasta 10 minutos más. Y entonces, ya habiendo aclarado hoy cosas y temas, mañana iniciamos con un tema nuevo. Y si se recuerdan, creo que es sobre el espíritu. Entonces, mañana vamos a hablar de todo este tema, sobre el espíritu. ¿Listo? ¿Tienen alguna inquietud, alguna pregunta? Entonces, mañana miramos qué es el Rúa, por qué es el Rúa. Por ejemplo, que un hermano que escribió ahí en el grupo, hablando de Juan 16, diciendo que la palabra en griego que aparece Paracletos, el consolador, y el cristianismo creyó y afirma que ese es el Espíritu de Dios. La palabra que aparece literalmente allí es Rúa Emet, el Espíritu de verdad. Y el Espíritu de verdad no es referencia a la Shejinah, es referencia a la Torah. Rúa Emet es una referencia a la Torah viviente, a la Torah escrita, ¿correcto? Rúa Emet. Baruch Hashem por eso. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? ¿Qué reclamos aceptamos todas las anteriores? More, yo quería decir algo, ¿no? Digamos, nosotros en el momento que digamos, ¿cómo me expreso? Debemos de, digamos, por mucho tiempo, desde que yo tengo uso de razón, siempre escuché de un enemigo físico, digamos, un enemigo físico, que era un personaje malo que todo el tiempo siempre estaba ahí para dañar. Y siempre se vio eso de todo el tiempo. Entonces yo pienso que eso ha sido como lo más duro en este tiempo en nuestras mentes, quitarlo, ¿no? Quitarlo, porque incluso hay gente que dice, si usted no crea en el diablo, yo sí creo en el diablo. Y se oponen y totalmente. Pero trata uno de hablar y era qué día lo que de pronto yo hacía mi pregunta. ¿Por qué la Torah no habla totalmente de ese infierno que nos han enseñado y de ese diablo tan feo que nos han enseñado? Venía quizás esa pregunta y yo decía, ¿por qué la Torah no aclara eso si la Torah lo tiene todo? La Torah más llama a la obediencia, al oír, digamos, siempre oye y escucha, oye y obedece, oye o escucha y obedece. Entonces, quitar y hay veces vaciar eso de nuestras mentes no nos es fácil, ¿no? Pero cuando vamos a la Torah y vemos las instrucciones del Eterno que son buenas y que ninguno de sus misbos son gravosos a nuestras vidas y encontramos la esencia del Eterno, viene libertad a nuestras vidas. Y digamos, quitar esa figura que siempre ha estado como ahí, que a pesar de que hay veces hayan conocimientos y todo como que sigue, como que uno dice, como que siento que alguien me persigue. Entonces hay que vaciar eso de nuestras mentes y totalmente, como dice el Eterno, llenar nuestras vidas y nuestros pensamientos siempre en nuestra mente, tener la Torah y ante todo encontrar y pedirle al Eterno que nos permita encontrar ese deleite, ese dulce de la Torah que esté en nuestras vidas. Eso es lo más importante. Y ya no pensar más en ese personaje que nos han pintado de color rojo, con cachos y con cola. Entonces ya decir, bueno, el Eterno tiene algo diferente para nosotros. Y de fondo no es que no se crean, no es que yo no crea, porque yo sigo creyendo,
sino que no tiene la importancia que se le ha dado, no es el protagonismo que se le ha dado. Entonces las cosas como ubicarla en su contexto, porque tampoco podemos negarlo, no podemos llegar a una aceptación. Sabemos que hay una realidad, pero no tiene la importancia. Cuando las cosas se ordenan, se le da el lugar de las cosas, entonces tiene un propósito mucho más claro y nos ayuda a entender cuál es. Sus ataques, en vez de debilitarme, me fortalecen, ¿correcto? Exacto. Porque lo que hace es entrenarme. Puedo quedarme toda la vida quejándome, el diablo me está atacando, o puedo tomarlo, me está entrenando para vencerlo, para hacer un vencedor. Recuerde, Revelaciones, Apocalipsis 3, versos 17, 18 y 19 al 20. El que venciere se sentará. En una batalla hay vencedores y vencidos, pero mínimo para ser vencedores hay que ser luchadores. Pero no podemos ser vencedores estando en la silla. Tenemos que lanzarnos a pelear y a pelear la buena batalla de la fe, de la emuná. Hay que entrar en la lucha. Entonces, no es que no creamos, no es que no, sí, pero no le damos la importancia que se le ha dado o el protagonismo que se le ha dado, y aquí es como quitarle ese protagonismo y poner al Señor y la Torá donde tiene que estar. ¿Correcto, Bellita? Hola, sí, More, la lucha es aprender a obedecer, porque es que es lo que más nos cuesta, disciplinarnos y obedecer. Yo pienso que esa es la lucha más fuerte que nosotros tenemos, obedecer y disciplinarnos. Y posiblemente no es tan fuerte, Gita. Ya, Pati, ya tienes la palabra. Y posiblemente More, sí, lo que quería agregar es que a mí me parece, desde mi corta experiencia en esto, es realmente que es liberador. Es liberador porque lo centra uno en lo que se debe centrar sin desconocerlo. Y le da la clave, como decía el More, porque el principio es seguir los principios de Dios. Y en la medida en que uno los sigue, cuando vengan esas pruebas, uno sabe de dónde realmente es que tiene que agarrarse, que es en el principio. Entonces es muy liberador porque se enfoca en lo que debe ser, en ese entrenamiento para crecer. Gracias, Pati. Siempre no pierden el tiempo. Siempre tus apuntes. Hay una palabra. A ver, uno por uno. Cuénteme. Pues que hay una palabra donde dice que no hemos sido entrenados y debemos nosotros ser entrenados, debemos ser capacitados, cada día ir aprendiendo, ¿no? Hasta volvernos, estar entrenados entrenados en la batalla. Pero es con esto nosotros. Es lo que estoy haciendo aquí y vamos a continuar. Y queremos su apoyo, su ayuda de todos para continuar en este entrenamiento. Porque los tiempos ya están dados y entonces quiero es eso. Porque no podemos solamente quedarnos también experimentándonos y volviendo, ¿ciertos? Todos, no sé cómo decir la palabra, espiritualmente, ¿no? En ese sentido, y creernos tantas cosas, porque este entrenamiento es para salir a la batalla. Este entrenamiento es para poder ayudar a otros a que se liberen. Ahora, para eso estoy entrenándolos, para que podamos ayudar a otros, porque la iglesia no son las cuatro paredes, no es la denominación, la Keilah es la vida individual de cada uno y uno puede vivir la vida espiritual estando en cualquier lugar donde estemos, no necesariamente necesitamos las cuatro paredes, porque el Eterno habita en las personas, no en los edificios hechos de mano, de hombre, ¿sí? Él habita en nosotros. Nosotros somos su habitación. Nosotros somos su morada. Baruch Hashem. Sí, Juanito, cuéntanos. Nosotros los seres humanos. ¿Aló? Sí, ¿con quién? Justo Pastor Vanega. Nelson. Hola, Nelson.
Qué bueno, Nelson. Dale. Pues, More, lo que pasa es que nosotros, los seres humanos, siempre damos el último paso cuando ya vemos que todo está en contravía, ¿verdad? Porque no buscamos el camino adecuado cuando debemos tomarlo, pero pues cuando uno ya hace como el arrepentimiento de corazón, pues la idea es seguir los caminos que debemos tomar para no seguir equivocando. Así es. Oiga, Nelson, me gusta lo que está diciendo. Ya tienes la palabra de Gita, me gusta. Y aunque no es una condición, a veces se nos vuelve como un camino. Como una necesidad. Por eso, que necesitamos estar caídos para levantarnos, porque mientras estamos de pies creemos que no necesitamos, pero cuando estamos caídos, cuando ya estamos derrotados, entonces buscamos la ayuda. Pero no es malo, porque a veces el mismo Padre permite la circunstancia. No estoy diciendo que nos permite que pequemos, no estoy diciendo que fallemos para esto, no, estoy diciendo que las circunstancias son permitidas para que a través de esa circunstancia podamos corregir las cosas. Cuando hay un arrepentimiento puro. Sí, correcto. Y eso es lo que estoy, desde que inicié esta charla hoy, estoy diciendo, ese arrepentimiento puro te trae paz. Y no necesitas que alguien te vea, no necesitas que alguien te crea, no necesitas hacerlo por nadie más. No necesitamos eso, porque si lo hacemos para que alguien nos vea o alguien nos crea, seguimos cometiendo los errores. Hay que hacerlo de conciencia con el Eterno. Correcto, de conciencia por uno. Y cuando tú hayas ese deleite, ya no te lo quita nadie. Y eso es lo que la humanidad está esperando también de nosotros. Y ahí somos culpables todos los creyentes. Y me introduzco allí. ¿Por qué? Porque si nosotros fuéramos gente de ejemplo, gente de testimonio, gente de transparencia, de honestidad correcta, hacemos que la humanidad, haríamos obligaríamos a la humanidad que buscara al Creador. Pero desafortunadamente, los que llamamos ser creyentes, a veces somos los más faltones, los más terribles, no en general, en particular. Y eso también ha hecho que la gente no busque o no crea. Usted con eso deja así. Y es nuestra falsedad a la realidad. Gracias, Nelson, por ese aporte. Muy, muy bien. Entonces, estoy viendo que vas por el camino correcto. ¿Alguien más, de Gita o alguien más? Yo, buenas noches. Hola. Liliana. ¿Cómo estás, Lili? Cuéntanos. Bien, muchas gracias. Buenas noches a todos. Pues yo quiero como preguntar y como rescatar una palabra que en toda la charla de hoy he tenido en mi mente y que la he escuchado harto, y es pecado, ¿sí? Que no debemos pecar, que debemos obrar bien. Entonces, para mí como comenté, creo que la primera vez que asistí, nuevamente hablo de las religiones, de las creencias, digo, bueno, entonces, realmente, ¿dónde está el pecado? Sé que el matar, el robar, la fornicación, bueno, son una serie de cosas que ya vemos muy extremas y uno dice, eso es el pecado. Pero también se escucha otros temas, por ejemplo, en algunas religiones, no debes usar pantalón la mujer porque eso es pecado. O no debes tomar absolutamente nada de licor porque es pecado. Entonces, en mi caso personal, igualmente como estaba hablando, ahorita decían, yo también he sentido el arrepentimiento, he cambiado muchas cosas de mi vida. Muchas personas me han dicho que se ha notado, yo lo siento también, pero todavía siento que yo, bueno, entonces, ¿en qué estoy haciendo mal o cuál realmente es el pecado? Y siento ese temor de, ¿estoy haciendo bien o estoy haciendo mal? Y pues también escucho uno mucho que dice, no, es que hay que vivir la vida porque la vida es una sola y hay que ser felices. Entonces está esa controversia, bueno, si estoy pecando, no estoy siendo feliz. O si me estoy sintiendo feliz haciendo esto, entonces está esa controversia y pues quería
quería hacer esa consulta realmente en cuanto al pecado. Muy bien, Lili, muy bien. Bueno, literalmente la palabra, cuando desafortunadamente todas estas cosas generan esa dicotomía en nuestra mente y esa controversia entre qué es correcto y qué es incorrecto. Literal, la palabra pecado, y mire esto, que se traduce al español, desde el hebreo no traduce igual, y todo no es igual a todo. Por ejemplo, la palabra pecado que se traduce, imagínense de dónde que se traduce como error, como, ¿sí? Y la palabra hebrea es het, es para decir errar. Errar es pecar, o sea, lo que, por ejemplo, el celular, el propósito de un celular y hacer llamada, por eso es un móvil, ¿cierto? Pero yo lo puedo usar como pisapapel, lo puedo, ahora estos smartphones, otras cosas, pues le doy ese uso, pero el propósito no es ese realmente. El propósito es el móvil para poderme comunicar, para tener una comunicación. Ese es su propósito. Quiere decir que pecar en este orden de ideas sería errar. Errar es perder ese propósito. Okay. Correcto. La religión ha marcado y ha marcado y marca unas cosas como extrañas. Y ahí quiero decir con claridad, regálame unos minutos más. Gracias, Lili, por esto. Esto ayuda. Porque se marca el pecado más bien desde la perspectiva de la ideología y de la moral de ciertas culturas. Así que dentro de esas culturas se ha considerado pecado un concepto moral, pero de fondo el principio no es moral, sino ético. Por lo tanto, no puede ser pecado que tú uses un pantalón, no puede ser porque un pantalón es una prenda también femenina. Tomarte algo, dice que el vino alegra el corazón, no puede ser un pecado porque está permitido dentro de la escritura. Solamente dice que no te des mucho al vino, o sea, que no te pases de vino. O sea, divertirte, alegrarte en un orden correcto, en un marco de la Torá es permitido, pero las religiones, como no tienen este principio, sino que se pasan los absolutos, o sea, unas reglas y ponen sus propias reglas, entonces marcan todo como pecado. Literalmente, pecado sería errar o violar el mandamiento. Entonces, para eso hay que conocer el mandamiento, Lili, para no violarlo. Pero nada de eso te puede hacer una persona mala, pecadora, indigna del amor de Dios. Fallar o cometer una falta no te hace eso. O sea, no es tu Juan capítulo 3, verso 9, dice que el que es nacido de Dios no practica el pecado. Entonces hace una diferencia entre fallar y practicar. Fallar, todos podemos fallar. Dice que el justo 7 veces falla, 7 veces peca, traduce ahí que la traducción sería que comete errores, ¿sí? Que comete falta. Y el justo, pero dice que practicar el pecado es otra cosa. Practicar el pecado es premeditar las cosas. Es hacer, por ejemplo, un adulterio, es una premeditado. Un adulterio no sucede de la noche a la mañana. Los que estamos casados, nadie falla de la noche a la mañana. No. Eso tiene muchas cosas previas. Inclusive tiene el conocimiento de lo que estamos haciendo. Sino que más puede el deleite, más puede el deseo que nos lleva a esa falta que abstenernos y obedecer el mandamiento. Pero como dijo ahí Nelson, a veces el cometer esta falta nos ayuda a corregirlo y eso es una verdad. No significa que nos justifiquemos cometiéndola, sino que la idea es que tengamos conciencia para no cometerla. Pero si la cometemos, reconozcámoslo, arrepintámonos, corrijámosla y podamos volver atrás. Ese es el punto. Ahora, a no todo se le llama pecado y no todo tiene el título de pecado. ¿Correcto? Todo. Por eso dice el profeta, hay de lo que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. La religión hay muchas cosas que le llaman mala. Eso es malo, eso es pecado. Y a lo bueno le llama malo y a lo malo le llaman bueno. Y esto sí es bueno. Y eso nos lleva a lo malo, a la idolatría, a fallarle, a violar los mandamientos. Entonces hay que conocer los mandamientos
para no violarlo, y eso es lo que nos abstiene de pecar. ¿Correcto, Lili? Sí, señor, muchas gracias. Pero Muchas gracias. otra vez, ¿sí comprendiste? Sí, comprendí. Sí, realmente sí me sirvió bastante. Correcto. Entonces, o sea, la vida es única, pero hay cosas que no nos sirven. Entonces, la vida también se trata de poder manejarla con sabiduría y saber qué nos sirve y qué no sirve. Pablo dice, todo me es lícito, Lili. Todo, nadie te puede prohibir, ninguna religión te puede prohibir nada. Tú eres la única que te puedes prohibirte las cosas. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces, ahí donde tú tienes que hacerte la pregunta, porque es una relación personal del creador contigo. O sea, tú puedes hacer todo lo que te venga en gana, pero la pregunta aquí es, ¿te conviene? ¿Sí ves? Todo me es lícito, más no todo me conviene. Entonces, en ese punto, si esto que me es lícito, pero me aparta de la relación, me aparta de la comunión, me aparta de esa relación, de esa paz con el Señor, mejor me abstengo a no hacerla, porque prefiero esa comunión, esa relación con Él, ¿cierto? Lo puedo hacer, pero me abstengo. Y eso es mejor abstenerse, ¿sí? Que darle un libertinaje o darle una libertad, porque luego que tú te deleitas en lo que te deleitas, viene una oscuridad y viene una insatisfacción, viene una frustración y viene la culpa, mea culpa. Y esa mea culpa es lo que te hace sentir mal. Pero aún hay solución. Pero la idea es no llegar a ese mea culpa. Esa culpa la idea es no llegar allá. La idea es abstenerse antes de fallar. ¿Listo? Sí, muchas gracias. Correcto. ¿Alguien más? Maestro, yo tengo buenas noches para todos. Tengo una pregunta. Bueno, Es que, Luz. gracias. Es que ayer cuando Arqui preguntó sobre cuando digamos que Satanás tiene la conversación con el Eterno, ¿sí? Sobre, le dice lo de Job, pues, que es un buen hombre, pero que, ¿sí? Te quería preguntar, Sí. no me quedó claro si entonces él sí es un ente espiritual, ¿sí? O sea, pues ya entendí pues todo lo que tú nos explicaste, pero me quedó sonando esa pregunta, no sé si fue que no la respuesta o no Bueno, tuve la está bien, muy bien, Luz, está muy bien. Si tú te das cuenta, el relato de Job 1 no está sucediendo en este plano, está sucediendo en un plano superior, ¿sí? Es el Eterno que le dice que iban los hijos de Dios y entre ellos iba Satán. Entonces yo le respondí a Arki. Inclusive la palabra hebrea que aparece allí es que dice que Giné Ben Elohim, iban los hijos, los Bene Elohim, y entre ellos Satán. O sea, la palabra Ben es hijo, Elohim Dios, hijo de Dios. Quiere decir que Satán viene siendo el qué? Un hijo de Dios, un hijo de Dios. Y el Eterno es el que tiene la conversación con Satán. Dice, ¿has considerado a mi siervo Job? Job no tiene ni idea de lo que está pasando. Job no tiene ni idea, y uno lo puede ver a través del texto. Porque él sabe la condición de sus hijos, él conoce la condición de sus hijos, él sabe su propia condición, entonces él prefiere hacer ofrendas para que sus hijos sean protegidos, pero no los corrige. Entonces lo que el texto nos deja ver, que todo lo que le vino a Job como prueba, es lo mismo que él que estaba en su mente, en su ser, porque él dice, todo lo que me vino es lo mismo que temí, a sus temores se le volvieron realidad. O sea, Job era justo delante de injusto, pero no era justo delante de los justos. Entonces el Eterno le permite, y Satán habla con el Eterno y le dice, o sea, no como una entidad, lo que está sucediendo ahí eso se llama en el judaísmo, se conoce como la doble, como lo que dice Shaul en Romanos 7, que se habla de un personaje que se utiliza en segunda persona, dice el pecado que mora en mí, ¿sí? Entonces mira cómo introduce este argumento como una entidad, como un personaje, pero se está refiriendo en un estado abstracto.
Entonces, eso está sucediendo en un plano espiritual y el Eterno le dice que ha considerado, y Satán le dice porque tú lo proteges, pero si tú lees el detalle del texto, dice porque tiene muralla, y la muralla que tiene Jod es lo que Jod está obedeciendo los mandamientos, los que él tiene, la regla que él tiene, él ofrece, porque Jod no es hebreo, Jod no es judío, Jod no es israelí, Jod dice que es del lejano oriente, o sea, Jod es un chino, y algunos creen que es Confucio, pero pues así que confirmemos ese tema no se puede como argumento, pero él es un chino, él es asiático. Entonces esto está pasando luz en un plano espiritual, pero Satán en este orden de vida se presenta como un mal. Entonces no podemos ir ente, porque la palabra malach también traduce inteligencia espiritual, y la referencia judía de todo esto es el Yaser Hará. ¿Qué significa Yaser Hará? Inclinación al mal. Quiere decir que esto es justamente en la mente del individuo, en la mente del individuo. O sea, ahí está operando en las regiones celestes, en los pensamientos. Ahí es que está operando. Opera lo uno y lo otro. O sea, el Yaser Todo y el Yaser Hará. Y esa es la batalla, esa es la lucha, esa es la guerra. ¿Sí? Eso es lo que sucede, no como un ente. Ahora, sabemos que Satán es un ser espiritual también, es un ser espiritual, pero en este plano y a nosotros no nos ataca exteriormente, sino en nuestro interior, pero él es un ser y eso tampoco lo podemos negar. ¿Correcto, Luz? Maestro, o sea, él es un ser que es un hijo de Dios que tiene un encargo de pensamientos negativos en las personas cuando no tienen la muralla de la Torah. Correcto. Esa, más que un encargo, su trabajo, su misión, su propósito. Es un propósito, no es malo, es su propósito dentro de la perfección. Correcto. No se desvió, él no se le reveló al Padre, él fue creado con ese propósito. ¿Sí? Sí. ¿Con quién hablo? More, de ella otra vez. Bueno, allá hay muchos. ¿Alguien me ayuda allí? Es que entraron muchos a organizarlo. Entonces tenemos aquí, bueno, inicien pues uno por uno y estoy para ayudarlos. ¿Listo? More, es que yo iba a decir algo. Dice que él venía de rodear la tierra. Y pues yo a veces pienso que ese rodear y andar por la tierra es esa parte, digamos, de mi naturaleza, ¿cómo se dice? De mi naturaleza, ¿sí? De mi parte materia. Porque él aclara y le dice que de rodear la tierra y de andar por ella es como esa parte de la materia. Pues sí, lo veo así. Es referencia de Gita, es una referencia. Dice, ¿de dónde viene? De rodear la tierra. La referencia que dice allí es justamente de gobernar. O sea, él de alguna manera, cuando digo él es como una figura, ¿qué es lo que gobierna al hombre? La inclinación al mal. O sea, nosotros hemos estado operando en eso. Estamos recuperando nuestra conciencia para saber quiénes somos, para poder obrar en el espíritu correcto. O sea, seamos claros. O sea, nosotros no hemos obrado en el espíritu correcto. Exacto. Nosotros hemos obrado hemos sido gobernados por la vieja naturaleza, exactamente. Por nuestra propia tierra. Es que esa es la referencia que él está haciendo. O sea, y él es gobernador de eso. O sea, nosotros nos estamos escapando de ese reino, que ya sabemos que es un reino. Digamos, nosotros lo que nos estamos, More, perdóneme, lo que nosotros nos estamos escapando es de nuestra propia, digamos, de nuestra real naturaleza. Y nuestra real naturaleza es espiritual y nosotros le hemos dado mucho, digamos, a nuestra tierra. Correcto, eso se llama emancipación. Nos estamos emancipando. Exactamente. Entonces, cuando nos presentemos, nos vamos a presentar totalmente completos delante del Eterno.
Claro. Redimidos, ya no de andar por la tierra. Eso quiere decir es hacer mi deleite y deleitarme en mi naturaleza. Eso es rodear la tierra. ¿Listo? Sí. Totalmente, correcto. More, muchas gracias. Bueno, Ellita, ahí vas trabajando. ¿Alguien más tenía la palabra allí? ¿Alguien más? ¿Alguien más allí dijo, iba a decir algo? Arqui creo que escribió. Arquillo, cuéntenos. Sí, Arquillo, la palabra ángel es malaj y este malaj fue creado con ese propósito. No fue que se le reveló al Padre, no fue que le montó sindicato. No es que le montó sindicato. Ya, vamos a montarle un sindicato y cuántos están conmigo y revelémoslo. No hubo una rebelión. Ese fue su propósito. Por ese propósito fue creado. Los ángeles no se le pueden revelar al Padre porque no tienen voluntad. No fueron creados con ese propósito. En cambio, al hombre sí. Por eso es que los ángeles se quejan. ¿Quién es el hombre para que tengas en él contentamiento? Ellos estando en una condición aparentemente superior a nosotros, son inferiores a nosotros, eso dice Juan, y eso dice el escritor de Hebreo, porque están a nuestro servicio, pero no estamos para invocarlos a ellos, para orarle a ellos, porque ellos están a nuestro servicio, ¿para quiénes? Aquellos que le servimos al Padre, nos protegen, nos guardan, nos cuidan, ¿ya? Correcto, si no hay más. More. Sí. Hola, Arquillo, cuéntenos. Sí, pero entonces una pregunta allí, cuando dice que los ángeles tuvieron unas relaciones con unas personas acá en la tierra, entonces eso, ¿cómo es la situación allí? Correcto, Génesis 6. Entonces, si fueran ángeles no podrían hacerlo, porque están en un estado espiritual. La palabra que aparece allí dice los hijos de Dios, no dice ángeles. Y la figura profética, escritural que aparece allí, recuerde que Adán tiene 3 hijos, Caín y Abel. Caín mata a Abel y lo marcan y se va. Y luego Adán tiene un tercer hijo. Y luego dice hijos e hijas. Y ese tercer hijo se llama Enoch. Y a la descendencia de Enoch se le llamó los Benei, Elohim, o sea, hijos de Dios. Dice que llegaron los hijos de Dios con los hijos de los hombres. No dice ángeles, Arquillo. Esos son traducciones y son interpretaciones escriturales. Pero escrituralmente no dice ángeles. ¿Correcto? Dice, los hijos de Dios se llegaron a los hijos de los hombres, capítulo 6 de Bereshit. Y eso se refiere es a la descendencia de Enoch. ¿Listo? O sea, aquí un error de la escritura allí. Sí, señor. Hay tantas cosas por corregir, tantas cosas por introducir, por enseñar, para decir esto básico. Pero mire, nos toca volver y volver y volver. No dice ángeles. Y dice que los hijos de estos fueron poderosos y grandes. Aparece también en versiones gigantes, pero no es que eran gigantes, sino grande significa a poderosos, o sea, personas, hombres que alcanzaron renombre, a esos que se refiere. Ahora, que había una descendencia de gigantes, sí lo había, pero como creación, que se llama la familia de Anak. Sí, claro que sí. Hombres de 4 metros, 3 metros para arriba, ¿sí? Sí, pero es como una raza. Y ahí ahí va a aparecer una palabra Nefilín, que ya es otra cosa. Eso sí, ya es otro tema, mucho más profundo, Nefilín. Y Nefilín es distinto. Y ahí va a aparecer originalmente, porque en español no aparece, sino Nefilín. Y los Nefilín sí se refiere a seres espirituales, pero de otra línea. ¿Listo? Señora, bueno, cuente. ¿Será que es posible que haya habido, pues dice que ha habido también tecnología en la antigüedad, que haya habido manipulación genética con esas personas? Claro que más o menos aquí es que se va a dar el tema de la Atlántida perdida,
en el Mabul, en el diluvio. Y el texto dice que el hombre se corrompió, pero si tú lees detalladamente el tema, dice que había un nivel de ciencia o de conocimiento tan alto en ese tiempo que hubo o que provocó aquello. ¿Ya? Eso lo dice el texto. Bendito sea el abacador. Y claro, o sea, pero pues hasta en eso se está investigando, en eso se está revisando más los textos, inclusive textos que se está encontrando y que se ha encontrado de las cuevas de Qumran y que deja ver más detalle de más cosas. Sí, señor. Ahí se habla de la Atlántida perdida, se habla de muchas otras cosas más que la religión no lo toca. Y no lo toca porque se vuelve un boomerang. ¿Sí? Sí, señor. Así es. Pero eso hay que introducirlo en su momento también. Bueno. ¿Alguien más? Uy, se hizo las 9 de la noche. Señores, ya se hizo las 9. Mañana ponemos un nuevo tema. Y yo estoy retocando, porque el propósito de esto es que tengamos fundamento y blindemos. Como dijo Patti, como dijo Luz, y todos, gracias al Eterno, de ella que participó hoy, estuvo muy activa, es que nos volvamos maestros. Esto es una escuela y vamos a continuar, no vamos a parar, ¿sí? Que el Eterno me los bendiga. Mañana no tengo cita médica con mi esposa, a las 6 nos conectamos, ¿listo? Shalom a todos. Shalom, Shalom, More. Todos, Shalom, gracias. More, muchas gracias. Shalom, shalom. Los espero mañana